URN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y esto es Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en el área de hoy va a ser más bien la salud física también. Así que hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas, vamos a tener lo que es la tecnología al servicio de la salud. Aquí en Improving Lives. Bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También si bajas en tu teléfono celular la aplicación Actualidad Media Group, de esa manera puedes escuchar este programa, así como toda la programación de Actualidad Radio. También en las redes sociales Alfredo Ayuda, en Instagram, en Twitter y también el canal de YouTube donde puedes escuchar y ver este programa así. Las cámaras acá que Tito va a enfocar dentro de poco. Puedes ver las cámaras acá en el estudio en el canal Alfredo Ayuda de YouTube. Así, pegaditos de los dos, Alfredo Ayuda, y puedes ver este programa así como todos los programas anteriores. En la producción Susana Pérez, Tito Silva en los controles, ambos son los que en verdad hacen posible este programa y les damos las gracias muchachos de corazón por hacerlo realidad. Este tema de hoy, a ver Susana, le vamos a entrar, es la tecnología y la salud, ¿no? Al servicio de la salud. Las células madres, que es uno de esos temas que son confusos para muchos y hay que ponerse al día porque esto es el futuro, ¿no? Cuéntanos un poquito. Y es que no sabemos cómo nos pueden ayudar estas nuevas tecnologías en la salud. Así que escuche bien, si usted tiene algún dolor de rodillas, si tiene problemas lumbares, alguna dificultad cervical, este programa es para usted, porque la curación de enfermedades sin tratamiento hoy en día ha dado paso a nuevas técnicas, la generación de tejidos dañados por la vejez o por causa de algún traumatismo, la creación de órganos listos para trasplante o la solución a trastornos genéticos. Todo esto se está haciendo actualmente bajo la propuesta de medicina regenerativa y allí es donde entran las células madres. ¿Cómo funciona esto? Qué importante es conocer porque no sabemos si de repente tenemos a la mano una herramienta tecnológica que va a estar ayudando a nuestra salud. Para eso tenemos en el día de hoy a Ramón Castellanos Sánchez. Él es ingeniero biomédico de USA Stem Cell y va a estar acompañándonos para conocer acerca de esto. Así que queremos que ustedes participen desde ya, 305-529-1020. Llamen si tienen algún problema de dolor de rodillas, algún problema de dolor lumbar, participen porque lo pueden asesorar en este programa. Y sabes que el programa lo hicimos porque una de las cosas que yo le digo a Susana que había que atender era el tema del dolor, porque cuando uno padece de dolor crónico, yo tengo tantos pacientes que terminan con depresión, con estrés postraumático, síntomas de ansiedad. La calidad de vida es que te afecta tus emociones cuando tú estás con un dolor constante. Y esto está tan relacionado, el dolor, nuestra salud mental y la salud física. Somos un ente que no somos solamente mente, somos mente y cuerpo conectados, ¿no? Como me decía un maestro, uno de mis mentores, somos como la esfinge, que somos cabeza de humano pero cuerpo de animal, ¿no? Y aquí es donde a veces tenemos que ver qué tenemos a nuestra disposición para poder entender, al tener mejor calidad de vida, cómo tratar estos dolores. A veces es por la edad, por trauma, por diferentes accidentes que uno pueda tener. Y le damos la bienvenida finalmente acá al invitado que tenemos en el estudio, como decía Susana, Ramón Castellanos Sánchez, ingeniero biomédico de USA Stem Cell, pero es un graduado de FIU, así que es de aquí del patio. Bienvenido, Ramón, qué bueno Muchas tenerte. gracias. Es un tema interesantísimo este de cómo tratarlo, ¿no? Yo estoy aquí por la parte personal atento porque, bueno, yo tengo una rodilla practicando artes marciales que siempre he tenido lastimada
y también tengo un disco herniado en la parte baja de la espalda, L4, L5, ya para que vayamos Muy bien. ubicándonos, ¿no? Yo voy a hacer el primer caso que te voy a presentar. Pero ayúdanos a entender, esto de las células madres es algo que hay mucha falta de información, yo creo. Yo estuve leyendo porque tuve interés con la controversia inicial y tú nos puedes orientar mucho más porque es lo que tú es tu área de especialidad, pero había mucha controversia porque las células madre era algo que los científicos querían utilizarlo y había muchas partes éticas, religiosas que estaban en contra. A mí el caso más grande que yo me acuerdo el caso del Superman, que quedó paralizado por un accidente y no le permitían las células madres para poder regenerar esa desconexión que tuvo en su espalda, en el sistema nervioso. Y era porque, hasta donde yo entiendo, las células madres se producían a través de los embriones, ¿no? Sí, es correcto. Es Ah. correcto esto. Realmente el campo empezó cerca de los años 60, 70, y sí, es cierto, y es lo que se le queda a muchas personas. El campo empezó por células embrionarias. Los primeros grandes avances de este campo empezaron por las células embrionarias, y especialmente porque estas células todavía al día de hoy son las células que más potencia tienen. Y cuando digo potencia, para las personas que quizás estén preguntando qué puede ser una potencia en una célula, es la capacidad de la célula de diferenciarse en diferentes tejidos. Estas células embrionarias todavía se les cataloga como total potente. Quiere decir que cuando son puestas en diferentes tejidos, puede ser tejido óseo, puede ser tejido muscular, ellas increíblemente tienen la capacidad de transformarse y regenerarse en este tipo de tejidos. Y no solo tienen la capacidad de transformarse, sino que ellas son las portadoras de señales que hacen que si este tejido está bajo un ambiente que puede traer una condición adversa al tejido, ellas tienen la posibilidad, el material genético, la carga para transmitir las señales necesarias para regenerar este tejido. Parece mágico, suena casi mágico lo que estás describiendo. Parece mágico, pero al mismo tiempo toda moneda tiene dos caras. Es lo que me dices. Este campo empezó por este tipo de células que al mismo tiempo trajeron en los años, sobre todo en los años 80, 20 años después, cuando ya empezaron a las terapias a llegar a los pacientes, a la parte clínica, trajo estas contradicciones éticas, porque al punto que la ciencia sabía nosotros utilizábamos las células de humanos embrionarias. O sea, ahí la controversia es donde viene, ¿no? Porque Exacto. para tener la célula madre había que conseguirse un embrión. Quiere decir que había habido un embarazo que no se gestó y de ese feto que se perdió, de ahí es que se sacaban. Entonces, tenía que venir o de partos que no habían ocurrido sanamente o de abortos, que fue la gran controversia de los que, vamos a decir, el producto, que en verdad estamos hablando de bebés, fetos, que como producto de ese aborto colectaban ese producto, vamos a decir, el cadáver del feto, y de ese embrión es que se utilizaban las células para producir estos tejidos, ¿no? Sí, o sea, como le digo, todo esto es una escalera. Nosotros empezamos, o sea, cuando digo nosotros, es esta rama de la ciencia, empezó muy, muy tempranamente utilizando estas células, pero ellas eran de embriones. Cuando le digo de embriones, era todo tipo de embriones se utilizó. La ciencia tiene un espectro muy amplio y cada vez que se avanza en un campo, hay muchas zonas de las que uno algunas veces después se cuestiona, pero al momento es como si estar en un cuarto vacío. O sea, sí, la verdad es que empezó, y no siquiera de los abortos, realmente hay estudios publicados y que después tuvieron una cuestión ética muy fuerte, porque no fueron todos de abortos. Se hizo en fetos crecientes en condiciones totalmente saludables. Esta condición, o sea, esta lucha ética fue realmente fuerte hasta creo que en los principios de los años 2000, donde se decidió porque la pregunta era, ¿se está utilizando una célula o se está utilizando una persona? Uh-huh. Porque ¿cuándo es el punto que una célula deja de ser una institución única para convertirse en lo que nosotros llamamos una persona? Uh-huh. Esto en los años 2000 hubo un gran debate acerca de esto y se llegó por medio de una
para mí, muy inteligente fuente a un consenso, que fue las células cuando la llamamos en la etapa embrionaria, Ujú. se consideran células hasta los 14 días. ¿Y por qué? La razón por qué es porque cuando existe la condición de que hay gemelos, Ujú. la célula sigue siendo una sola y crece este tejido hasta que se diferencia a los 14 días, que se diferencia en dos diferentes. Ok. Entonces, es a los 14 días cuando se consideró que Es vida. era vida. Aún así, la contradicción ha seguido, pero avances en la ciencia, especialmente en los últimos 20 años, nos han Provisto. provisto, de las herramientas necesarias para obtener células madres de diversos tejidos. No, ya no solamente tenemos que ir al embrión, aunque esa es la más poderosa que hay. Todavía es la más poderosa que conocemos. Ahora, nosotros tenemos muchas otras herramientas para obtener células madres que no tienen la misma potencia, pero tienen el componente ético completamente afuera. Y Ok. también, se ha demostrado que en varios casos las células madres autólogas, o sea, del propio paciente, Ujú. tienen la carga genética adecuada para empezar este proceso de regeneración en la persona. También es un debate ético al día de hoy si es correcto utilizar, por ejemplo, células de un paciente sano, joven, por ejemplo, células en un paciente en una terapia que sea, por ejemplo, mayor de 65 años de edad. O sea, hay un debate porque estamos poniendo que células de un joven en un viejo, vamos a decir. Vamos a decirlo así. ¿Y por qué se despierta este debate? Es porque no solo estás poniendo una célula, estás introduciendo una carga genética diferente. Mm. Y es la carga genética la que también tiene codificado los principios de enfermedades como la diabetes, como otro tipo de degeneraciones. Entonces es un campo que, de nuevo, estamos en un cuarto oscuro. Por suerte para nosotros y por suerte para los que estudiamos este campo, nosotros estamos descubriendo otro tipo de herramientas que no tienen que vincular una información genética a una célula. Y estas herramientas se denominan exosomas, se denominan vesículos extracelulares. Estas son las componentes que estas células madres derivan. Este campo viene desde hace unos, diría, 8 años. Hace unos 2 años se creó la primera Sociedad Internacional de Exosomas, que tuvo el primer día solamente se inscribieron 700 científicos y doctores. Yo estoy seguro que hay muchos científicos que nos están escuchando, pero para no perdernos todos, explícanos un poco más cuál es la magia detrás de estas células madres. Pues ya sabemos que no es solamente los embriones los que estamos utilizando, sino hay maneras de poder sacar de la misma persona células madres a través de diferentes técnicas, ¿no? Correcto. Ok, pero ¿cuál es la magia que tiene una célula madre? Es que cuando tú implantas una célula madre, ¿va a reparar automáticamente el tejido que tú le implantes? Va a reparar el tejido y ahí es donde está, para tu respuesta, la magia. La célula madre tiene la componente biológica y tiene la componente genética para cuando es trasladada de un tejido sano, como puede ser lo que se le dice bone marrow, Uh-huh. a, por ejemplo, un músculo dañado, un ligamento dañado, una complejidad como puede ser la rodilla, el hombro o un disco dañado. Ellas llegan a ese nuevo ambiente que está afectado, que tiene señales, que después te voy a hablar un poco más de estas señales, porque es el nuevo escalón a lo que creemos va a ser el pilar de la medicina regenerativa. Cuando estas células son implantadas en este nuevo tejido, pues lo que hacen es empiezan como nosotros le gustamos decir en USA Stem Cell como unas semillitas. Ellas empiezan un proceso de regeneración. Un proceso de regeneración que en la medicina, como nosotros la vemos desde el punto de vista clínico, no se tenía ningún antecedente. Todos los procedimientos de técnicas y terapias que se habían orientado hacia la cura de un tejido dañado había sido a través de un químico hecho basado en cómo era ese ambiente, que tenía una función solamente, que era poner en pausa ese daño que había. El Si es deterioro. dolor, por ejemplo, un caso muy
popular es la cortisona, Ujú. que muchas las personas que tienen dolor saben y están al tanto y ya han tenido. A mí eh, me pusieron para la espalda shots de cortisona, lo que llaman los bloqueos, ¿no? Los bloqueos, perfectamente. Y como mismo lo dice la palabra, el bloqueo es eso, un bloqueo del dolor, Ujú. una pausa al dolor. Pero no reparaba el tejido. Exacto. No se tenía hasta hace unos 8 años una herramienta que pudiera regenerar los tejidos. Y son estas células madres, y el próximo escalón que te quiero hablar después es esa regeneración del tejido, la reparamiento, y no solo regeneración, sino también poner las señales apropiadas que no solo regeneren, sino que mantengan una estabilidad de ese tejido por los años entonces a venir. Qué interesante. Amigos, estamos hablando con Ramón Castellano Sánchez, ingeniero biomédico de USA Stem Cell, graduado aquí de FIU, acá del patio. Y estamos hablando sobre la tecnología al servicio de la salud, este tema de las células madres. Quizás esta sopa está un poco espesa, pero quizás tú también tienes alguna pregunta o algún comentario o alguna consulta que quieras hacer. 305-529-1020 es el teléfono en cabina. Estamos en vivo, 31 de enero. Recuerda, estás escuchando Improving Lives, Mejorando Vidas, por acá, por Actualidad Radio, donde el invitado más importante eres tú, la audiencia, que estás aquí para poder traer esos comentarios, las preguntas más interesantes. A ver, Susana, ¿tienes algún comentario acá? Sí, tengo por acá una inquietud que nos comparten a través de @AlfredoAyuda. Nos escribe Jacinto y dice, yo voy a ser papá y me han hablado de las células madres. Él quiere que le expliquen un poquito de por qué poder recibir o hacer estas células madres y en qué le podría beneficiar en un futuro. Buenísima pregunta, y ya sé que tenemos otra llamada. Ese tema, a ver, ¿cómo tú le entras? Bueno, ese tema es realmente, es otro de los pirales de la tecnología esta de la medicina regenerativa al día de hoy. Generalmente, no sé cómo va direccionada específicamente su pregunta, así que le voy a dar un espectro de todos los procedimientos y todas las técnicas que se pueden derivar de cuando uno tiene, por ejemplo, en esa etapa de Que vas a tener un bebé. que vas a tener un O bebé. sea, yo me imagino que sería entrar, agarrar del bebé, de ese embrión, unas células, guardarla para como célula madre, y en el caso que él se enferme más adelante, utilizar esas células Correcto. guardadas O sea, para curarlo él mismo, a tu Exacto. bebé, a tu hijo en el futuro. Exacto. Wow. Esa tecnología tiene varias limitaciones al día de hoy, pero el campo está abierto para eso. Nosotros sabemos ya que las células madres de cordón umbilical, y no solo cordón umbilical, el cordón umbilical tiene varias secciones y puede ser estudiado en lo que puede ser el tejido que rodea a esos 3 principales conductos que hacen la conexión entre la madre y el bebé. Esos tejidos son, yo le diría, el pilar máximo de lo que puede hacer la vida. Lo que puede hacer nuestro sistema biológico, ese es el pilar máximo, porque de eso depende la vida. Claro. Entonces, ahí están las señales, las citoquinas, los factores de crecimiento, lo mejor que puede dar el sistema biológico humano. O sea, no habría que tocar el bebé. Utilizando solamente el cordón umbilical, tú puedes de ahí sacar las células madres para que en el futuro tu bebé o tu hijo, si tiene una enfermedad, utilizar esas células para ayudar a la sanación de una enfermedad. Sí. Wow. Es una etapa única donde estas células madres, después, al pasar el tiempo, ellas cambian, ellas pierden esa potencia que tienen, y no solo es las células madres, sino las señales, como le digo, las citoquinas, los factores de crecimiento que rodean a esos 3 canales principales. Interesantísimo, interesantísimo. Tenemos una llamada, Susana, cuéntame. Está en línea William. William, Alfredo Ayuda y su invitado te escuchan. Hola William, ¿cómo estás? Tenemos aquí a Ramón Castellano, ingeniero biomédico. Buenas noches, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? Bien. Tengo una pregunta, prácticamente tiene la explicación en la última explicación que dio, ¿no? A ver. Pero yo tengo guardado desde que mi hijo nació las células madre y uno tiene que pagar por ese servicio anualmente. ¿Vale la pena seguir pagando por eso, o ahora que se puede sacar células madre de otra parte del cuerpo de la misma persona, no sé si vale la pena seguir
guardando esa célula. Te la va a contestar ahora, pero yo te tengo otra pregunta. Te puedo preguntar cuánto es que cuesta eso anualmente que te cobran por guardar esas células madre. Es aproximadamente 160, 170 dólares. Anuales. Pero anuales, piensa que mi hijo tiene 11 años. Exacto. Son 11 años pagando ese dinero. Ya llevas $1,000 y pico en el cuento, ¿no? Pero qué interesantísimo. Sí, perdóname que mi curiosidad no te dejó que te contestara aquí ahora, Ramón, pero adelante, Ramón. Buenísima pregunta. A ver, déjame darte, déjame darte un espectro, déjame darte los positivos y los negativos y después tú vas a sacar tu propia conclusión. Pero yo te voy a dar una información que tú no tienes. La información que yo te digo es que existen actualmente unas tecnologías donde de esa sangre se utiliza para enfermedades del sistema inmunológico. O sea, la sangre de tu hijo en este momento, de uno mismo. Exacto, O sea, exacto. Esas tecnologías existen. Ahora, esas enfermedades generalmente aparecen en una etapa avanzada de la vida. Generalmente no esperamos esas enfermedades porque te estoy hablando del factor tiempo, porque tú bien referiste que ya llevas 11 años. Esas enfermedades generalmente aparecen, no las esperamos en una etapa de la juventud, como la mayoría de las condiciones. También tiene la limitante de que hasta ahora mismo, por ejemplo, esa sangre que tú tienes debe estar en un método de criofrización. Criofrización quiere decir, mediante una tecnología, esas personas e institución utilizan el factor temperatura para aislarlas a una temperatura bien, bien pequeña, donde la degradación de esas células sea muy, 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 muy pequeña, casi inexistente, y ellas tengan ese efecto terapéutico de regeneración. Ahora, para decirte la limitación que te estaba comentando antes de la pregunta, es, digamos que en 20 años, esas células ustedes las quieran utilizar. Nosotros no tenemos ningún estudio hasta el momento ayudando, backing up, cuál va a ser el efecto terapéutico después de 20 años de criofrización. Porque criofrización es un proceso complejo donde hay agentes que afectan ese environment de las células. Entonces, no hay la tecnología ahora todavía para darte una respuesta qué tan efectivos van a ser esas células en 20, 30 años. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Yo soy psicólogo, yo te puedo entender. Ok, si tú la fueras a utilizar al día de hoy, lo más seguro es que después de 10 años la mayoría de los agentes de criofrización permitirían a las células, yo diría, dar entre un 80 y un 90% de su potencia terapéutica. Ahora, si me vas a decir entre unos 20 y 30 años, no te podría responder y eso es una limitación que tú tienes que considerar. Pero también siendo perdona, William, y te voy a dejar que hables ahora, pero siendo la célula madre de él mismo, tiene un gran potencial, me imagino, por encima de cualquier otra cosa. Bueno, no es la célula madre, cuando estamos hablando de su hijo, Claro. Sí, tiene un efecto potencial que tiene la cadena única genética que tiene él, que esa cadena tiene el potencial para atacar, como te digo, el mayor grosso de artículos y de estudios se ha enfocado en las enfermedades del sistema inmunológico. Uh-huh. O sea, esas células tienen la información fresca de cómo actúa el sistema inmunológico, lo que le decimos el sistema inmunológico innate, el sistema inmunológico que viene con nosotros. Uh-huh. No el adquirido, el que nosotros tenemos al nacer. A ver, William, ibas a hacerle un comentario, una pregunta. Sí, exactamente. Bueno, lo está diciendo. De todas maneras, 20, 30 años después, la carga genética de esas van a ser siempre mejor que las que tiene actualmente, ¿no? Sí. Sí, sin duda. O sea, sí, sin duda te puedo decir que va a tener la información original. Ahora, también cuando tú dices mejor en la ciencia, siempre hay, como decía, hay dos caras de la moneda. Porque, por ejemplo, en el sistema inmunológico, que es el que estamos hablando, hay una gran parte del sistema inmunológico que es el sistema inmunológico adquirido. Y eso, aunque no hay estudios que puedan reflejar que hace un cambio en el sistema genético de una persona en una vida, pero sin duda es un factor que importa mucho, porque ese sistema adquirido es la historia de todas esas enfermedades que
el individuo, el paciente logró superar. Así que, o sea, te digo, yo no te puedo decir si eso va a ser excelente, o sea, va a tener un efecto que realmente responda a su precio. Lo que yo te puedo decir es que lo que te puede dar realmente a esa persona, paciente, una ayuda única que no va a tener de otra manera en lo que hoy sabemos que es en el sistema inmunológico. Interesantísimo las preguntas, William. Me imagino que si logras tener los $160 adicionales anualmente, ahí vas a ir corriendo este cuento. No, ahí está, yo lo tengo puesto inclusive, pero eso siempre fue una buena inversión como el college y estas cosas. Claro. Y es algo que piensas 10 años atrás, era una novedad y uno toma ese riesgo. Y hoy en día es una realidad, ya tú ves. Exactamente, uno se anticipó un poco al tiempo, ¿no? La última pregunta, ¿la puedo hacer? A ver, adelante. A ver, mi esposa, que es la mamá de mi hijo, desarrolló MS a los 40 años. Y estoy hablando de este tipo de células, exacto, y este tipo de células se busca generalmente para lo que es las enfermedades degenerativas. Correcto. Perdóname, hablé por ti. No, está bien. Diga. No, está bien. Esa carga genética, esa información genética está ahí. ¿Afectaría a mi hijo? Afectaría a tu hijo, pero... La pregunta es que si tu hijo tiene la posibilidad de desarrollar esclerosis múltiple. Porque la madre lo desarrolló a los 40 años, sí, relativamente joven. Desarrolló la esclerosis múltiple temprano, sí, a los 40 años de edad. O sea, te digo, a mi conocimiento, al punto de vista de la genética, lo que yo he podido, o sea, de mi conocimiento, no creo que haya una conexión directa entre, o sea, la esclerosis múltiple y un factor genético que pueda dar paso a que hay un mayor por ciento de que el hijo pueda desarrollarla. Sí, yo tampoco me acuerdo cuando estudié en la universidad, si la esclerosis múltiple tenía una predisposición genética. No, estoy seguro que no es como la diabetes y la presión alta, porque todavía no entendemos cuáles son los factores que llevan al desarrollo y todavía estamos muy confusos. Por eso es que no hay cura, porque no han encontrado y detectado cómo prevenirla. Entonces, que sirva en el futuro, de aquí a 15, 20 años, saber que esas células madre puede ayudarlo a él para curar una esclerosis múltiple, ¿es posible? Sí, yo creo, pero que es seguro, no sabemos, no te lo podemos asegurar. ¿Sería la respuesta mejor que te podemos dar? Definitivamente desde el punto de vista de ingeniería también. ¿Contesta tu pregunta, William? Más o menos. Definitivamente el MES no es genético. Eso no se ha podido controlar. No se ha podido controlar. Mi preocupación es, en esa muestra que hay que se tomó al momento de nacer, la información de la madre está ahí. Sí, bueno, pero... ¿Yo asumiría más riesgo usando esta muestra? No, sin duda es una pregunta interesante. Me estás diciendo, o sea, es cierto que esa sangre que se tiene es de los 3 principales canales que se establecen entre la madre y el hijo. Sí, la pregunta desde un punto de vista científico, para respondértela dándote referencia a alguna literatura, no te la puedo responder. No creo que se haya hecho todavía un estudio en la sangre de cordón umbilical, comparando los efectos genéticos que pueda traer las terapias entre la madre si tuvo alguna enfermedad degenerativa y el hijo. Es una pregunta bien profunda de biogenética. Sí. Es bien profunda lo que estás haciendo. O sea, tú estás haciendo una pregunta, lo que se le dice una pregunta pie a un artículo científico. Así que de repente de aquí sacamos, si algún científico nos está escuchando, de repente quiere investigarlo, pero quisiéramos poder darte más información, pero en este momento la ciencia no nos tiene la respuesta precisa. Así que, William, muchísimas gracias. Qué buenas llamadas, Susana. La verdad que han sido excelentes las llamadas. Yo quiero ir un poquito más al tema de a pie. A lo mejor nos están escuchando, pero eso va a ser al regreso de la pausa. Pero, por ejemplo,
Yo tengo un problema en la rodilla donde tengo un partial tear, Ok. donde tengo una pequeño desgarre en el menisco, donde en cualquier momento se me puede ir. Yo tengo un doctor chino que voy y que me vuelve a poner en lugar el menisco, pero yo quiero saber si, por ejemplo, estas células madres me pueden ayudar con ese dolor. Y tengo un disco que está también desplazado parcialmente, un bulging disc que le llaman, Bulging y disc. también quiero que me pregunte. Y de repente ustedes que nos están escuchando, ¿tienen alguna pregunta para este brillante joven que nos acompaña, que es ingeniero biomédico? Y va a ser al 305-529-1020. Pero primero vamos a una pausa. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en caso de emergencia. Los soldados del Ejército de la Guardia Nacional no solo defienden a la nación, pero también a sus comunidades. Cada soldado tiene un interés en la seguridad y bienestar de sus vecindarios, donde viven y donde laboran. Desde el comienzo de América, el Ejército de la Guardia Nacional está dedicado a garantizar la paz y la seguridad de todos los americanos. Un orgulloso legado que ha durado por muchos siglos. Ser un soldado de la Guardia es estar listo para servir en todo momento para tu familia, para tu comunidad y para tu país. Servicio desinteresado, eso es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para obtener más información o para formar parte del equipo de América, visita nationalguard.com o contacta a un reclutador del Ejército de la Guardia Nacional en tu área. Sponsored by the Florida Army National Guard, aired by the Florida Association of Broadcasters and this station. El mundo sigue atento a la situación en Venezuela. Realmente estamos con el pueblo venezolano y no solo en Venezuela, sino todo lo que va quedando en América Latina, que realmente es una vergüenza. Feliz porque ya viene la libertad de Nicaragua. Recuerden que la libertad nos llama y aquí Actualidad Radio es tu voz en la radio. Y la solidaridad que está demostrando y expresando América Latina a favor del pueblo venezolano no tiene precedentes. No tiene paralelos. Que haya un cambio de régimen en Venezuela va a representar el golpe más espantoso para la dictadura cubana de los últimos 30 años. Oyentes de todas las nacionalidades, todo el mundo siente esa esperanza en el corazón. Eso que nos está oliendo a libertad, al fin de la dictadura, es como un efecto contagioso. Voz de quienes están convencidos de que los pueblos urgentemente necesitan futuro en democracia, con oportunidades para prosperar. Muchísimas gracias por escucharnos aquí en Actualidad Radio. Actualidad Radio, toda la información donde te encuentres. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y esto es Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y el programa de hoy es sobre tu salud. Y es la tecnología al servicio de la salud. Nos acompaña en el día de hoy Ramón Castellano Sánchez, ingeniero biomédico de US Stem Cell, graduado aquí de FIU, y estamos hablando sobre este tema de las células madre, cómo nos ayudan a sanar, a regenerar estos tejidos. Tenemos una llamada en línea, pero también quiero que den la información del centro de ustedes, porque sé que ustedes están haciendo estos tratamientos. Cuéntame, Susana, ¿quién tenemos? Tenemos en línea a Noel. Noel, Alfredo Ayuda y su invitado te escuchan. Hola, Noel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Hola, bien, bien. Acá con Primero Ramón de todo, Castellano. saludar al doctor Ramón Castellano. Oh, no soy Ramón. doctor, soy ingeniero. Pero gracias de todas maneras. Diga usted. Bueno, mi nombre no es Jiménez. Estoy llamando porque si eres Ramón el que estoy hablando, ¿no? Ramón, soy el nono. Ramón Castellano, yo creo que tu padre es médico, ¿no? Sí, quizá usted me está confundiendo con mi padre, que tiene el mismo nombre que yo solo tengo el apellido también de mi madre. Ah, tú tienes el mismo nombre que tu papá, distinto. Ramón, yo soy el primer paciente de tu papá. Okay. Músculo, yo corriendo con tu papá, a mí se me partió el músculo de la pierna, el gemelo, ¿no? Okay. Y tu papá me puso las células madre y prácticamente en menos de 2 meses la recuperé espectacularmente. Tú me conoces de la clínica. Okay.
A ver, espérate, estabas corriendo y se te desgarró un músculo. Se me agarró un músculo y el doctor castellano me puso mis células madre en mi músculo y en menos de 2 meses no me operaron nada y el músculo se recuperó perfectamente. No, en 2 meses se recuperó a la capacidad del músculo anterior. Estoy hablando de 100%. 100%. Wow. Sí, o sea, realmente es impresionante muchos casos como el que hemos visto en nuestro centro USA Stem Cell. Por cierto, voy a dar el teléfono. Por favor. Es 305-250-2355. Una vez más, porque son lentos como yo. 305-250-2355. ¿Cómo es que funciona eso? O sea, él llegó con un músculo desgarrado. Eso es muy doloroso, by the way. Sí. Y toma tiempo en volver a restablecerse y usualmente nunca quedas igual. Correcto. O sea, el caso que te pasó a ti, o sea, es un caso clásico de lo que nosotros recibimos. O sea, fue un músculo que se desgarró. Lo más importante aquí, que es desde un punto de vista clínico, es que hubo una señalización de ese músculo afectado, que era primero lo que te generaba dolor, pero también es lo que nosotros utilizamos para regenerarte, que fue ese dolor era un conjunto, un espectro de señales que tu cuerpo, al tener esa rotura, generó para primero que tú limitarte tu movimiento. Claro. Es una herramienta propia del cuerpo para limitarte tu movimiento. Y segundo, para indicar a las células madres existentes normal en nuestro cuerpo que era una zona de reparar. Ahora, ¿qué fue lo que se... Y perdona que te interrumpa, pero ese es el peligro de tomar medicamentos para el dolor y estar automedicándose para no sentir el dolor, porque entonces termina uno lastimándose mucho más en estos tipos de casos, ¿no? Sí, eso es otro completo campo que podríamos pasar la noche hablando, que es cómo nosotros normalmente algunas veces limitamos herramientas básicas de nuestro cuerpo que tenemos y que están dadas por nuestra condición genética, que están hechas para ayudarnos y muchas veces las bloqueamos, como por ejemplo puede ser el hielo, que se excede el uso, como puede ser, como dice, la medicación antiinflamatoria, que muchas veces bloquea esas señales que el cuerpo mismo emite para empezar la regeneración. Acuérdense que todo proceso regenerativo en el cuerpo, la primera fase es inflamación, es la derivación de las señales para la segunda fase, que es la fase de regeneración. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre su recuperación normal y la recuperación con nosotros en nuestro centro? Nosotros vamos a una región específica que se llama región sacroiliac, que basado en estudios ahí donde está la mayor densidad de células madres autólogas. La espalda bien baja. Correcto, la espalda bien baja. Pegadito al rabo. Así. Ok. Y ahí en esa área entran a la espina dorsales que entran. Más bien, no. O sea, es un proceso mínimamente invasivo. Es en la parte de atrás, diría yo, pegado a la nalga. Ok. Abajo. Entonces, esa región tiene una cavidad ósea lo suficientemente densa para que se haga una mínima invasión a esa región y se extraiga lo que es la región del tejido de bone marrow, que es el precursor de la sangre. Okay. O sea, nuestra sangre, y también es esto algo educativo, porque es impresionante. Nuestra sangre, ¿de dónde viene? Muchas veces nos preguntamos. Se producen del centro del hueso. Correcto, en la región de lo que se denomina el bone marrow. Por eso en el cáncer, cuando tú tienes cáncer, te quitan todas las células estas de cáncer. Y ahí es que piensan que se reactive nuevamente desde el bone marrow. Esa es una de las terapias. Exacto. Esa es una de las terapias. Entonces nosotros estas células las extraemos y las reinsertamos, las inyectamos en la región afectada. Entonces este bone marrow precursor de la sangre está lleno de células madres. Células madres que cuando llegan a ese ambiente que está lleno de señales como citoquinas, factores de necrosidad, empiezan un proceso de regeneración y son las señales que ellas derivan, las que nosotros pensamos ahora, que aceleran
el proceso y lo hacen más eficiente. O sea, empieza a haber una comunicación entre estas células madre y el tejido que está dañado. Correcto. El tejido dañado recibe de las células madre una señal Sí. y ellas reciben otras para entonces empezar a ellas a producir y que el tejido dañado empiece a regenerarse. Correcto. Es como que de dos vías. Te estoy entendiendo bien, ¿no? Sí, me estás entendiendo bien. Ok. Y lo que podemos llamar la mano de obra, los constructores creemos ahora que son unas terceras células que se denominan fibroblastos y fibrocites. Esas son las células que entonces ellas secretan el colágeno, secretan otro tipo de señales que es lo que hace directamente que se regenere el tejido. Yo me acuerdo un poquito de esas palabras y más o menos sé lo que es, pero ahí es donde la sopa se pone espesa para muchos de los que Sí. nos escuchan, ¿verdad? Pero básicamente es sacar de esa área de tu espalda, del hueso, sacan un poco del tejido. Por ejemplo, a mi ejemplo, yo tengo esa tear, ese rasgado en el menisco. Yo estoy seguro que muchos de los que me escuchan tienen, ojalá que no, pero deben de tener problemas de la rodilla igual que lo tengo yo. Yo iría, pues te estoy preguntando porque estoy pensando ir, Ok. iría y ¿qué es lo que debo esperar? ¿El menisco es algo que, por ejemplo, se repara? Sí, nosotros podemos reparar los problemas con menisco y sobre todo con ese ligamento que tienes también. Me dijiste que también el ligamento lo tenías tear o era el menisco. Porque el ligamento también lo atendemos. Era el menisco el que tengo un rasgado. No está roto completo, sino está rasgado. Y la verdad que el médico chino que me funciona, que me atiende, cada vez que me hace unas cosas raras, que me dobla el pie para un lado mientras gestiona la rodilla hacia el otro, y cuando me dice ponte de pie, estoy sin dolor. ¿Sí? Entonces pone unas agujas y me dice, lo que hice fue ponerte el tejido donde iba, pero lo tienes rasgado. Él me dice, no lo tienes bien, eventualmente se te puede partir el menisco. O sea, es muy posible que lo que él esté haciendo es, sus técnicas lo que hacen es, hace un estrés a ciertos tejidos musculares que eso libera ciertos factores que el cuerpo mismo no los tiene normalmente y que tú sientes un alivio temporal. Ok, pero ustedes al sacar la célula madre, ese tejido lo inyectan justo donde está el tear, sería, donde está el rasgado del menisco, porque estoy tratando de entenderlo aquí. O sea, si nosotros vamos a la región dependiendo en la resonancia magnética, el MRI, donde nosotros entendamos que va a ser más efectivo. Tendría que ver tu condición. Todas las condiciones son diferentes. Desde luego. Algunas veces que la condición parece simple, pero llevar a esa condición lleva una equipación especial. Y hay veces que es lo contrario. Es una cosa que parece bastante compleja, pero cuando uno ve en la resonancia magnética, en el MRI, se da cuenta de que puede llegar ahí a acceder fácilmente. Sí, tu condición nosotros la podríamos tratar, y esto es para todos los oyentes que quizás estén pensando en interesarse por el centro, en llamar. Para nosotros nos es fundamental una resonancia magnética. Para ver exactamente qué es lo que está dañado. Punto. Nosotros no nos gusta especular. Nos gusta empezar desde la condición fisiológica. El punto de partida es una resonancia magnética, es ver cómo están los tejidos, el soft tissue, que es lo que más se ve en la resonancia magnética. Lo otro que te iba a preguntar es, ya tengo 58, ya la rodilla ya ha caminado bastante, o sea, yo tengo millaje ahí. Lo otro es el desgaste que tiene esa, hay una, vamos a decir, una capa que es estoy buscando la palabra y me disculpan, de oiling, como que mantiene lubricado. Quizás es la palabra sería en lo que se le dice. la artritis. No la artritis, pero te digo, quizás es lo que en la fisiología es lo que es el líquido sinovial. Ajá. Que es un líquido natural que sirve como un lubricante. Este líquido también es casi otro programa para hablar, porque ese líquido, cuando se produce en exceso, el cuerpo, hay una cosa que tenemos que entender y hago una pausa. El cuerpo tiene muchas herramientas que nosotros muchas veces malentendemos, y la medicina no porque no las ha querido ver, sino porque es para resolver el dolor. Quizás muchas veces descarta, pero ese líquido, muchas veces los pacientes y a cualquiera mayor de quizás 50 años que ha tenido un dolor de rodilla. Exacto. Y eso se ha visto por muchos años como el líquido sinovial, como una cosa a descartar, como una causa que es el efector de una condición que termina en dolor. Ahora, el líquido sinovial no es más que una herramienta de nuestro cuerpo. Uno, para lubricar en exceso. Y dos, ahora sabemos que en el líquido sinovial se encuentran... ¿Células madres también? No, se encuentran señales que desactivan
un grupo de señales, de biovectores. No voy a entrar. Ya la sopa espesa otra vez. Pero esos biovectores se llaman metaloproteasas. Y esto también influye negativamente, lo que se dice un biovector negativo, a la condición. O sea, que no es necesariamente bueno sacar ese fluido, es lo que te entiendo. Es necesario sacarlo porque es un exceso. Pero quizás en el futuro se pueda trabajar con con eso que se sacó, porque hay elementos ahí, hay biovectores positivos, hay factores positivos que podamos utilizar y reinyectar. Qué interesante. Yo no sé si ustedes están tan perdidos como yo, pero lo poquito que estoy siguiendo me parece interesantísimo. Tenemos creo una llamada, Susana, cuéntame. Tenemos en línea a John, 305-529-1020. Participen si ustedes también tienen preguntas, si tienen algún tipo de dolor de rodillas, algún dolor lumbar. Este programa les puede otorgar muchas ideas, así que llamen 305-529-1020. John, Alfredo Ayuda y su invitado te escuchan. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a los dos. Gracias. Tengo una pregunta con respecto a mi madre. Ella tiene problemas en la rodilla y le han dicho que hay que operarla. Ya ella tiene 83 años y creo que la cirugía no es una opción. ¿Qué posibilidades hay con respecto a las células madre que ella pueda regenerar lo de la rodilla? En fin, como sí. Hoy va a hablar de eso en muchos lugares, pero no sé qué habrá de cierto en algunas cosas. Sí. Déjame responderte porque es un caso muy común el tuyo y tiene, diría yo, vamos a abordarlo de dos maneras diferentes. La primera es si la paciente, ya cuando uno tiene más de 65 años de edad, por muchos factores, por ejemplo, tan simples como puede ser el efecto adverso que puede dar una sedación y sobre todo si es un total implante de rodilla, es una sedación completa, una sedación total. Esos efectos después de los 65 años son bastante peligrosos. Lo segundo es los porcientos de la mejoría con el implante total de rodilla en pacientes de 65 años de edad y en adelante. Algunas veces son bastante pobres en comparación con lo que los cirujanos especulan, diría yo, especulan en lo que dicen. Y no estoy con esto atacando a los cirujanos, es una operación magnífica. En el futuro incluso estos porcientos se van a aumentar, pero realmente hay aproximadamente un tercio de los pacientes que se considera que no deberían hacer este tipo de tratamiento complejo por los riesgos que trae. Esa es una para responderte desde esa parte. La segunda, que es la parte de si las células madres podrían ayudar a su madre, es si ella con ya mayor de 65 años de edad es un candidato ideal para hacer un tratamiento de células madres. Y le explico por qué. Primero, porque no hay ningún riesgo adverso con utilizar las células madres. En nuestro centro USA Stem Cell, el doctor Castellano ya ha tenido más de 7.500 casos. Y no hay efectos secundarios. No tenemos ningún efecto secundario. Y te voy a explicar brevemente por qué, porque no quiero hacer la sopa espesa. Las células madres son unas células especiales, además, porque ellas no tienen indicadores histoinmunológicos. Esto quiere decir, no son una activación, no es una señal para activar el sistema inmunológico del paciente, en este caso de su madre. No va a tener una reacción adversa y, o sea, es una terapia que es mínimamente invasiva. Se utiliza lo que se llama sedación consciente. El paciente está consciente, está exento de dolor durante el procedimiento y le da a la paciente la posibilidad de recuperarse en un tiempo sin tener que ir a través de los estreses de una cirugía tan traumática como puede ser el total knee replacement. Sí, yo tuve un amigo que se lo hizo y es meses a veces de O sea, terapia. hay muchas personas, con esto no quiero atacar a ningún cirujano que nos pueda estar escuchando, de nuevo repito, es una operación realmente increíble, ha tomado muchos años a la ciencia llegar al punto donde está, pero lo que yo te quiero decir es que hay una alternativa que es viable y que es segura y que le da a su madre la opción de regenerarse con sus propias células madres o con los productos derivados que quisiera hacer un puente cuando tengas, porque eso es el próximo pilar de la medicina regenerativa. Quiero que me hables de eso. Tenemos otra llamada en línea, pero John, ¿te parece la respuesta? O sea, sí,
hay una buena alternativa. Y quisiera saber cómo pudiera comunicarme con ellos. Dale, Sí, mira. anota el teléfono. ¿Tienes un lápiz y papel? Sí, cómo no. Mira, el teléfono de nuestro centro es 305-250-2355. Muy bien. ¿Lo tienes o lo repetimos? Sí, no lo tengo. 305-250-2355. Tú puedes ahí llamar y puedes hablar conmigo directamente y yo te voy a dar más especificaciones, te voy a hablar un poco más de cómo el tratamiento funcionaría en su mamá, que nosotros tratamos siempre a los pacientes, o sea, cada paciente es diferente a otro y las condiciones las tratamos puntuales y especiales para cada paciente. Menciónale que escuchaste a Ramón Castellano, ¿ok? Ramón Castellano. Ramón Castellano. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Muy buenas noches. Gracias a ti, John. Tenemos otra llamada, Susana, esperando. Tenemos en línea a Fernando. Fernando, Alfredo Ayuda y su invitado te escuchan. 305-529-1020 si ustedes también tienen preguntas. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfredo, y buenas noches, doctor Castellano. Realmente el programa es excelente. Gracias. Siempre te escucho, Alfredo. Muy amable, muy amable. Acá estamos con acá estamos con este brillante joven ingeniero biomédico. La verdad que es interesantísima la información. Cuéntame tu comentario, Fernando. ¿Qué preguntas tienes para el invitado? Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más preciso. Yo desde muy joven, yo tengo 68 años, y ya a los 30 años tuve mi primer lumbago. Okay. Y he tenido lumbagos a lo largo de mi vida. He logrado a través de ejercicios, del stretching y de mantener, cierto peso. No soy una persona gorda. He logrado no tenerlos tan fuertes y tan seguidos, pero cada tanto me afecta. Permanentemente yo ahora estoy manejando, porque yo me vine de Venezuela y uno de los trabajos que puedo hacer acá es manejar para Uber. Honrosamente. Y manejo Uber muchas horas. Yo tengo obviamente malestar en la columna, siento ardor en los tobillos, en las piernas, en las nalgas. Yo le comenté en Venezuela esto a algunos médicos y nunca me dieron una solución. A mí me arden los testículos también y yo creo que tiene que ver con el problema de la columna. Probablemente suenan síntomas. Sí, suenan síntomas de una irradiación hacia el tren inferior. Sí, yo no soy especialista en eso, pero suenan síntomas que podrían estar relacionados. Y sobre todo si estás sentado tanto tiempo que pones presión en el disco. Claro. Sí, y entonces tengo aparte ahora ardor hacia la zona de la espalda arriba, los brazos. Es sumamente incómodo. Yo todos los días lucho con eso para poder estar activo, para trabajar. Claro. Pero la verdad es que es desgastante. Me imagino. Me siento, ya desde que me despierto con ese malestar, con ese dolor. Sí. Yo pregunto, doctor Castellano, si soy un candidato a tener un tratamiento de esto que me parece maravilloso lo que ustedes ofrecen, y le tengo mucha confianza a ese tipo de tratamiento. ¿Sí? No me lo he hecho nunca, pero sé por testimonio de que es algo realmente efectivo y por supuesto menos traumático. A mí me describieron la operación que me tenían que hacer en la columna, pues yo tengo 2 hernias discales y salí espantado de ahí. No, yo no me toco la columna de ninguna manera. Sí. No me hago una cirugía de columna. Mira, al escuchar tu condición realmente te podría decir que sí, que te acerques a nuestro centro. Eres un candidato, podría decir ideal porque has visto la otra cara de la moneda de la cirugía y sobre todo si es un disfusion, no sé qué condición quirúrgica te dijeron, pero realmente es bastante traumático. Tú eres un candidato ideal para nosotros. Estás todavía, aunque ya pasaste los 65 años, todavía eres una persona relativamente joven, una persona activa sobre todo, y que tiene una irradiación, clara
y constante, no es temporal, es crónica hacia el tren inferior. De nuevo, nosotros necesitaríamos una resonancia magnética, sería el punto de partida, lo vuelvo a decir, para tu caso y para cualquier persona que se encuentre en una situación similar. Es una resonancia magnética para ver realmente cuál es la condición de esos dos niveles que tienes afectados. También me estás diciendo que ya empiezas a sentir un dolor irradiado hacia el tren superior, así que quizás por el estrés que esos discos están sufriendo diariamente, los discos superiores del nivel torácico quizás hayan tenido que hacer un mayor estrés, o sea, aguantar mayor fuerza y ya estén empezando también a sufrir. Así que es una condición ideal para ti empezar un tratamiento con nosotros para ver si podemos, dada tu condición, empezar una regeneración en esos discos y no solo se beneficia esa área local, sino que se te elimine esa irradiación hacia las piernas. ¿Te contesta la pregunta, Fernando? Muy satisfecho con la respuesta. Solo quería saber dos cosas puntuales. Diga usted. ¿Tengo que llevar yo la resonancia magnética o ustedes me refieren para hacerme la resonancia? Nosotros tenemos 3 centros asociados a nosotros, uno incluso aquí en el Doral, que trabajan con nosotros. Si ellos trabajan con la mayoría de los seguros y, o sea, generalmente no le sale al costo al paciente. Así que sí, el problema del MRI no quiero que te preocupes. Nosotros, como te digo, tenemos 3 centros asociados a través de Miami. Vamos a hacer un contrato con un cuarto para que eso no sea una preocupación para el paciente ni para nosotros, porque como te repito, es el punto de partida para sanar tu condición. ¿Ustedes reciben también el seguro? ¿Aceptan también el seguro? El seguro puede pagar parcialmente los costos del tratamiento. Depende de cada seguro, no te puedo dar, o sea, no puedo darte ahora una respuesta para un seguro particular, pero te puedo decir que puede cubrir parcialmente los costos del tratamiento. Ok. Fernando, te agradezco muchísimo tu llamada, ¿ok? Así que estamos en minuto final, se ha pasado la hora volando, sé que hay muchas cosas que nos quedaron pendientes, de repente podemos organizar otra visita que sería, yo creo, fabuloso. Ustedes tratan rapidito para que tengan una idea las personas, porque hablamos de unas cosas específicas, pero va rodillas, caderas, lumbar, hombros, problemas de atletas, torácico, cervical, ¿qué más se me queda? Porque aquí anoté lo que tú me habías mencionado. Todo tipo de condición que usted sienta que es del sistema musculoesqueletal, esté relacionado con un músculo, algo que usted haga o cualquier gesto que usted haga que sienta dolor, cualquier dolor que le venga por alguna posición, que usted vea que el dolor no es ya temporal, es crónico, usted nos puede, por favor, llamar a USA Stem Cell, en la oficina del doctor Castellanos. Nosotros tenemos más de 15 años de experiencia. Nosotros también hemos hecho más de 7.500 casos, o sea, estamos en este campo hace ya varios tiempos. Nuestro teléfono es 305-250-2355. Excelente. Una vez más, el teléfono, por favor. El teléfono es 305-250-2355. Ramón Castellanos, qué placer haberte tenido acá en el programa. Muchas gracias. Realmente fue una experiencia, es mi primera experiencia en el radio, pero muy bien. Lo he disfrutado mucho. Excelente, amigos. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Esto se trata de calidad de vida. Uno quiere tener una vida feliz, una vida donde uno pueda disfrutarla, y el dolor y este tipo de enfermedades es una de las cosas que más nos interfiere en poder tener ese disfrute de vida que tanto queremos. Y lo dejo siempre al final, como siempre. Quiérete y déjate querer.